Listo. Bueno, nosotras vamos a exponer el día de hoy, lo que viene siendo el tema de la psicología infantil y somos del grupo sexto A. Nuestro equipo se conforma por Ana Santoy, Victoria Hernández, Hilda Hernández, Keren Ramírez y su servidora Alex Ibarra. Bien, el día de hoy voy a comenzar con los trastornos de inducción dorsal, también conocidas como disrafias. En estas encontramos varios tipos. Vamos a comenzar con el primero, que es la cranioraquisquisis. Oigan, no quiero interrumpir, pero siento que va como muy lento la diapositiva. Eh, y siento que yo lo hice muy lento y voy a quitar minutos. Vamos a hacerlo una vez más para hacerlo más rápido. Sí. Ok, bien, bien, bien. Ya es la mera buena, te lo prometo. Ustedes me dicen. Pues ya no. ¿Ya? Ok. Hola, el día de hoy vamos a exponer el tema de neuropsicología infantil. Somos del grupo A. Nuestro equipo se conforma por Hilda Hernández, Ana Santoy, Victoria Hernández, Keren Ramírez y su servidora Alex Ibarra. Bien, comenzaremos con los trastornos de inducción dorsal, también conocidos como disrafias, las cuales estas son algunas alteraciones que se tienen en el tubo neural. Bien, vamos a comenzar con la primera, que es la cranioraquisquisis. En esta es una figura completa que se hace en el cráneo y la columna vertebral. Esto es debido al fracaso en el cierre del tubo neuronal. El tubo neuronal, para informar un poco, es una estructura embrionaria que se forma entre la tercera y la cuarta semana del embarazo. Y este es causa de múltiples abortos espontáneos. Después continuamos con la anencefalia, la cual consiste como tal en la ausencia del cerebro y de los huesos craneales. Este pues es un producto del cierre inadecuado de lo que viene siendo la parte craneal y rostral del tubo neuronal, la cual este corresponde a la semana 24 de gestación. Después continuamos con la anefalocele, la cual es un trastorno congénito que consiste en una herniación congénita en el cerebro, que sobresale en la bóveda craneal. Esta principalmente afecta a la zona occipital o frontal, la cual la zona occipital del cerebro es la parte de aquí de abajo, por donde está el cerebelo y es. Bueno, este saco herniario está cubierto por la meninges. Pues informando también un poco acerca de que la meninges son básicamente tres membranas de tejido conectivo que recubre y protege tanto al cerebro como la médula espinal. Después se encuentra la espina bífida, que como tal es una malformación derivada del fracaso del cierre del tubo neuronal. Este tipo de trastorno tiene tres manifestaciones, las cuales son la espina bífida oculta, que como tal es una malformación que limita el cierre incompleto de uno o más arcos vertebrales. Después está la meningocele, que es un quiste en la médula espinal, que es como la parte de la espalda, parte del sistema nervioso central, ubicada en la zona sacra. Después la tercera es la mielomeningocele, que es la presencia del tejido nervioso en el quiste medular.
Para ir finalizando con estos trastornos, está la hidrocefalia congénita, que es una anomalía caracterizada por el incremento del líquido cefalorraquídeo, el cual es un líquido acuoso y transparente que recubre pues lo que viene siendo la parte del cerebro y la médula espinal dentro de los ventrículos cerebrales. Después está la singomielia, que es una alteración caracterizada por la presencia de cavidades quísticas a lo largo del cordón espinal, que básicamente pues en la espina, en la médula espinal, que es la parte como de la columna, hay pequeños huecos donde parece haber aparición de este tipo de quistes. Y finalmente tenemos el síndrome de Arnold-Chiari, que se caracteriza por el desplazamiento hacia abajo de la posición causal del cerebro. Es decir, en una parte del cerebro se forma más pequeña de lo normal y por esa razón el cerebelo baja un poco y se ve similar a otro de los trastornos que mencionamos, que es el encefalocele, porque sobresale aquí abajo en la parte occipital del cerebro. Eso sería todo por este tipo de trastornos. Ok. Después pasamos a los trastornos de inducción ventral, que vendrían siendo dos, el holoprosencefalia y el síndrome de Dandy-Walker. Estos son trastornos del desarrollo del cerebro, pero afectan diferentes partes y momentos del proceso embrionario. La holoprosencefalia se divide en tres tipos. Esto se basa porque pues, el cerebro del embrión no se divide correctamente en los dos hemisferios, por lo tanto no hay una división completa o solo hay un solo hemisferio. Puede llegar a ser leve o muy grave. Después está el síndrome de Dandy-Walker, que es cuando el vermis cerebral, ay, ¿le puedes cambiar, por favor? ¿Le puedes cambiar a la diapositiva? ¿Otra más, güey? No, a la primera, por favor. A la otra, esa. Bueno, esta es por el vermis cerebeloso, que es la parte central del cerebro. ¿Está ausente o está subdesarrollado? Hay una dilatación del cuarto ventricular que forma una especie de quiste y el cráneo puede estar subdesarrollado por la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y también pues eso hace que esté más grande de lo normal. Si quieres ya le puedes dar. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito sobre los tres tipos. El primero es el alobar, que es pues la más grave, que es donde no hay separación en lo absoluto de los dos hemisferios. Eso hace que pues presenten anomalías en los ojos, en la nariz y anomalías cerebrales. Pues los niños, bueno, los bebés no sobreviven y suelen morir las primeras semanas de vida. Después está el semilobar, en donde sí pueden sobrevivir, pero con retraso neurológico. Puede llegar a ser severo o moderado. Aquí el cerebro sí comienza a dividirse en dos hemisferios, pero la separación no es completa. Y la parte posterior sí se separa, pero la parte frontal aún está fusionada, que es como vemos aquí en la imagen, en donde la parte posterior pues está cerradita, pero la frontal todavía sigue junta. En esta pues, como dije, sí se puede sobrevivir, pero con retraso neurológico moderado o severo. Existen compulsiones, hipotonía o parálisis parcial. También hay malformaciones faciales moderadas, que puede ser en el labio, en los ojos, que pueden llegar a estar muy juntitos,
y pues presenta también dificultades cognitivas y motoras muy importantes. En esta pues sí se necesitan terapias intensivas desde la infancia para poder desarrollar un poquito más esas áreas. Y por último está la holoprosencefalia lobar, que es casi completa, en esta sí es casi completa, sí hay como un cierre, pero aún hay fallas estructurales, o sea, no se cierra del todo. Se presenta microcefalia, crisis compulsivas y retraso mental profundo. En esta la fisura está presente y el cerebro tiene forma normal. El cuerpo calloso puede estar agnecido o ausente. Los efectos a largo plazo, pues, pueden ser que presenten trastornos del lenguaje o de aprendizaje, déficit de atención, como le llegó a decir el profe en algún momento, o epilepsias leves, también alteraciones visuales o de comportamiento, y pues sí pueden requerir seguimiento neurológico, pero tienen, pues sí, o sea, para que tengan mejor pronóstico, ¿no? Después sigue el síndrome de Dandy-Walker, si quieres le puedes dar. Es un trastorno pues también del desarrollo del cerebro posterior, específicamente del cerebelo y la cuarta cavidad, y afecta a la coordinación y el ventrículo. Ocasiona pues disgenesia grave del cerebelo con ausencia del vermis, que produce hidrocefalia o déficit intelectual. Algunas de sus causas son que pueden llegar a ser anomalías genéticas, infecciones intrauterinas o exposición a toxinas durante el embarazo, pero todavía se desconoce, o sea, sí, pues todavía no es muy preciso, todavía se desconoce que puedan llegar a ser esas causas. Y los síntomas que pueden llegar a tener los bebés, como ya dije, es la hidrocefalia, que es la cabecita cuando la tienen muy grande por la acumulación del líquido encefálico. También retraso en el desarrollo motor y problemas de coordinación y del equilibrio. Ellos también pueden presentar convulsiones o problemas cognitivos en casos pues más graves. Y también así en general, se me pasó decir, ¿por qué ocurre la holoprosencefalia? Se debe también a pues, la falla de inducción ventral, que es un proceso que guía la formación de la línea media del cerebro. Cuando este proceso falla, pues el cerebro no se separa bien y puede haber también pues alteraciones faciales, como ya lo dije. Igual si quieres ya le puedes dar. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Perdón. Bueno, continuando con mis compañeras, pues yo voy a hablar sobre los trastornos de la proliferación neuronal. Bueno, les hablaré sobre un tema pues muy importante que es en el desarrollo cerebral. Los trastornos, si quieres puedes dejarla en la primera. Bueno, les voy a hablar sobre un tema que es muy importante en el desarrollo cerebral. Los trastornos de la proliferación neuronal ocurren en una etapa temprana del embarazo, entre el segundo y cuarto mes de gestación. En esta fase, el cerebro del bebé pues apenas comienza a fortalecerse y cualquier alteración puede tener consecuencias muy graves en él. Ya si quieres puedes cambiarle, por favor. Ok, bueno, pasando un poquito a lo que es la proliferación neuronal, pues esto significa la multiplicación o la reducción
rápida de las células. En este caso, pues hablamos sobre las células nerviosas que forman pues al cerebro. A esto nosotros le llamamos neuronas. Durante esta etapa, las células madres se dividen y muchas veces y se multiplican muchas veces, formando miles de millones de neuronas. Hay algo importante que es que si algo en este proceso sale mal, puede producir dos tipos de trastorno que más adelante se los voy a estar explicando un poquito, que ambos trastornos afectan el tamaño del cráneo y el funcionamiento del cerebro. ¿Me puedes dar? Gracias. Bueno, yo antes de empezar a explicarles un poquito de lo que son los dos trastornos que vamos a ver, pues quisiera como marcar cuál es su significado de estos términos. Pues bueno, primero tenemos que micro es pues que es pequeño y cefalia pues sabemos que es cabeza, a lo que microcefalia significaría pues cabeza pequeña. Después tenemos lo que es la macrocefalia, que esa macro significa grande y cefalia pues cabeza, a lo que esto significaría pues una cabeza grande. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, espero se haya entendido un poquito. Siento que cuando se explica un poquito el significado del término se puede entender un poquito más el contexto a lo que nos estamos refiriendo. Y ahora vamos a pasar por primer lugar, pues, lo que es la microcefalia. La microcefalia es un trastorno cognitivo en el que el cráneo y el cerebro son más pequeños de lo normal. Esto ocurre no porque esto ocurre porque no se generan suficientes neuronas durante la proliferación. Algunas de sus causas podrían ser, pues, la infección como el virus del Zika, pues el alcoholismo en la madre, la exposición a radiación o productos tóxicos, también problemas genéticos y faltas de vitaminas. También algo muy importante es la diabetes en la madre. Por eso es muy importante estar checando ese tipo de cosas. Yo me di la tarea de investigar sobre un caso sobre la microcefalia y me llamó la atención mucho un caso que se dio en Brasil en el 2015 y 2016. Es de una bebé, uno de los casos más conocidos fue el de Emily, una bebé con gran daño cerebral. Ella necesitó ella necesitó desde muy pequeña terapias físicas, visuales y de lenguaje, mostrando cuánto puede afectar este trastorno a la vida cotidiana. Realmente este caso sí afectó, fue muy impactante en el año 2016 y 2015, ya que fue pues el brote del Zika. Como lo mencioné en las causas, pues también se puede dar por eso. Bueno, algunas de sus consecuencias podrían ser que puede provocar retraso mental, epilepsia, problemas de lenguaje, motricidad y visión. Cada caso es distinto porque depende mucho del grado del daño cerebral, pues, que se haya obtenido. ¿Podrías pasar a la otra, por favor? Bueno, como ya expliqué un poquito lo que es la macrocefalia, pues ahora voy a adentrarme más a lo que es la macrocefalia. Bueno, la macrocefalia ocurre cuando el cerebro y el cráneo, son más grandes de lo normal. Puede haber una exageración multiplicacional de neuronas o acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventículos ventículos cerebrales.
La macrocefalia tiene dos tipos, que es la hipertrofia. ¿Qué significa eso? Pues el aumento del volumen de las células nerviosas. Después tiene lo que es la hiperplástica, que es pues el aumento excesivo del número de neuronas y giras. Bueno, ¿por qué puede causar la macrocefalia? Bueno, tenemos algunas causas que podrían ser pues enfermedades genéticas como el síndrome de Sotus, la hidrocefalia, como la comentó mi compañera hace unos momentos, y pues tumores o malformaciones cerebrales. En este caso también me di la oportunidad de investigar un poquito acerca de un caso y me llamó mucho la atención un caso de un famoso que se llama Liam, un niño británico con macrocefalia debido al síndrome de Sotus. Aunque tuvo muchas dificultades desde el nacimiento, pues gracias a terapias y atenciones médicas, pues las pudo llevar, pues él pudo llevar una vida como más autónoma, un poquito normal. Bueno, ¿cuáles serían las causas de la microcefalia? Bueno, las consecuencias serían algunos niños con macrocefalia, no presentan síntomas graves, pero otros pueden tener retraso en el desarrollo. En el desarrollo pueden tener epilepsia o dificultades cognitivas. Bueno, después de que ya expliqué un poquito de lo que son la microcefalia y la macrocefalia, pues esto se puede prevenir. Bueno, no, perdón, todavía sigue en esa. Dice, no, o sea, no, en todos los casos no puede ser prevenir, pero hay factores de riesgo que sí se pueden, pues, prevenir durante el embarazo, que son, pues, el evitar lo que son alcohol, drogas, tabaco, no automedicarse, puedes tomar ácido fólico, que es algo muy importante que pues el doctor te pide durante tu embarazo, pues asistir a consultas pediátricas, que lleves como cierto control con tu médico, evitar las exposiciones a virus o toxinas que estén y cuidar de enfermedades como son la diabetes, que es una enfermedad muy común ahora en México, ¿verdad? Entonces también hay que cuidarnos en ese aspecto. Bueno, y como para finalizar, pues me gustaría dar una reflexión final, pues es que conocer estos trastornos pues nos permite entender lo delicado que es el desarrollo cerebral. También nos hace reflexionar sobre la importancia del cuidado prenatal, no solo para evitar pues enfermedades, sino para garantizar que el cerebro del bebé pues se forme correctamente. Detrás de cada diagnóstico pues hay una historia, hay una familia, hay un esfuerzo constante por dar lo mejor a ese nuevo ser. Y bueno, de mi parte esto es todo y espero me hayan podido entender. Gracias. ¿Sí me escucho bien? Con la experiencia Sí. que hablar, voy a hablarles acerca de los trastornos de migración. Primero es importante entender que la migración es un proceso clave en el desarrollo del cerebro y esto ocurre durante el embarazo. Las células llamadas neuronas viajan desde la parte más interna del cerebro hacia la corteza, que es la capa externa, y si algo interrumpe este viaje, las neuronas llegan a su lugar correcto, lo que puede provocar más formaciones cerebrales. Y esto puede afectar la parte física como las habilidades del niño. ¿Me puedes dar la siguiente? Ahora, los tipos de trastornos de migración. Está la corencefalia, que se caracterizan por la formación de cavidades o huecos en el cerebro, y estos huecos Keren, siento que se te corta un poquitito.
Ok, permítanme, no me tarda nada. ¿Confirmar si se escucha mejor o no? Sí, nada más, sube un poquito más. Ok. Continuando con los tipos de trastornos de la migración, voy a hablar acerca de la porencefalia, que se caracteriza por la formación de cavidades en el cerebro y estos huecos aparecen. Y esto solo afecta una región que se llama esquizoencefalia. Las consecuencias de esto dependen de la gravedad y en los casos leves pueden pasar desapercibidos sin afectar la inteligencia, y también existen los casos más graves que provocan parálisis parcial o total y convulsiones frecuentes. Esto pues sucede porque las zonas dañadas afectan las áreas motoras y sensoriales del cerebro. También voy a mencionar la lisencefalia, que la palabra nos la explicó el profe en clase y significa cerebro liso. Normalmente la corteza cerebral tiene pliegues o circunvoluciones, pero en la lisencefalia estos pliegues están ausentes o están mal formados. Y bueno, existen varios tipos, que está la giria, y en esta no hay pliegues en absoluto y la corteza cerebral solo tiene 4 capas, cuando en una normal, son 6. Esto causa convulsiones muy severas, retraso mental profundo y problemas de movimiento. La paquigiria, en esta hay algunos pliegues, pero son pocos y son anchos. La corteza tiene 5 capas y los síntomas suelen ser un poco menos graves que en la giria, aunque también hay problemas motores y convulsiones. También menciono la microgiria, que también es conocida como polimicrogiria, y en esa la corteza cerebral tiene pliegues muy pequeños y también están mal formados y desorganizados. A veces el cerebro puede parecer pequeño, aunque por fuera parezca normal, y este trastorno suele causar algunas cosas, que puede ser retraso mental, hipotonía, que son los músculos débiles, espasticidad, que es la rigidez muscular, y convulsiones. En algunos casos puede ser consecuencia de infecciones como el citomegalovirus durante el embarazo. También está la heterotopía, y en este caso las neuronas se quedan atrapadas en el camino y forman grupos o masas en sitios donde no deberían estar. Y esto puede tener algunas causas genéticas, vasculares o relacionadas con cromosomas. También las consecuencias varían mucho. Algunas personas no presentan síntomas, pero otras pueden tener crisis epilépticas frecuentes y también dificultades en el lenguaje y en el aprendizaje. También existe, por último, la agnesia del cuerpo calloso. Bueno, el cuerpo calloso es la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales, y en ese trastorno el cuerpo calloso no se forma por completo o está ausente. Cabe mencionar que esto puede ser total o parcial. Muchas personas con esta alteración tienen una inteligencia normal. Sin embargo, puede tener problemas con el lenguaje, la coordinación y el aprendizaje, y pues esto se debe a que las funciones que normalmente se reparten entre los hemisferios se reorganizan de una manera diferente. Y eso sería todo de mi parte. Ok, ya para ir finalizando con los temas, ahora vamos a hablar un poco de los trastornos de mielinización, donde esto se separa por patologías de mielina, que dice, aquí en una diapositiva les puse,
Ok, dice hipoplasia de la sustancia, déficit de aminoácidos, enfermedades desmielinizantes y malnutrición. El primer tema que vamos a platicar es la hipoplasia de la sustancia blanca. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que hace falta o es un desarrollo anormal de la sustancia blanca, donde esta sustancia es elemental. No, ya me equivoqué, perdónenme. A ver si podemos cortar ese pedazo. Otra vez. Los trastornos de mielinización facilitan la transmisión de impulsos nerviosos y estos hacen que la comunicación sea entre la célula y las neuronas. Entonces, este es como un gelecito que va con un tubito, se va deslizando y esto hace que se comuniquen más rápido y más fácilmente. Entonces, tenemos unas patologías que empezamos por 4, que son la hipoplasia, déficit de aminoácidos, enfermedades desmielinizantes y malnutrición. Aquí está la diapositiva. Empezamos por hipoplasia de la sustancia blanca, que esta dice que es una sustancia blanca que se desarrolla normalmente en el cerebro, donde pues es una sustancia clave para que se comparta entre las neuronas. Entonces, que si esto no se da de una manera normal o bien, existen diferentes síntomas que pueden ser cuadriplegia plástica, que aquí tenemos una primera imagen, que es el niño que tiene este aparatito. También tenemos una alteración motora, tenemos un maestro enseñándole al niño. En la alteración motora es la dificultad para moverse y coordinar movimientos, entonces aquí estamos viendo que están como que jugando con las manitas, igual para lo de los movimientos y él puede empezar a coordinar. Lo de la cuadriplagia espástica es una rigidez y una debilidad de los 4 miembros, o sea que sus partes del cuerpo están muy tensas, muy duras, entonces se le tiene como que empezar a dar tipo terapias, creo que tiene otro nombre, pero los ayudan para que ellos se puedan a estimular y no por completo que se les devuelve el movimiento, pero sí que lo pueda manejar un poquito más. Y por último, una imagen de lo que es una crisis de epilepsia, que son convulsiones o episodios de actividad eléctrica anormal en el cerebro. Ahora les voy a hablar un poquito de los déficits de aminoácidos. Vamos a cambiar la diapositiva. ¿Qué hacen estos aminoácidos? Pues estos aminoácidos forman parte de nosotros, son proteínas que nos ayudan a reparar, a que tengamos energía, a que crezcamos de una forma bien convencional. Entonces, si estos aminoácidos pues tenemos déficits o nos faltan, obviamente no vamos a poder tener un desarrollo normal como todos. Entonces, si esto pasa, pues puede causar muchas enfermedades, como la que tenemos aquí. Puse una imagen de estos piecitos rosas de un bebé que se llama fenilceturia, que es PKU. Este dice que el cuerpo no puede eliminar una sustancia. Entonces, como no puede eliminar esta sustancia, se acumula, se va acumulando y pues daña el cerebro, que puede causar retraso mental, convulsiones, problemas para moverse y diferentes dificultades en el niño, ¿verdad? También tenemos la enfermedad de orina, de olor de jarabe, de arce. El cuerpo no puede procesar algunos aminoácidos, entonces esto hace que la orina huela dulce, como un jarabe, pero pues es porque no está desechando bien los aminoácidos o no los están congeniando. Entonces, esto también es igual, es un sueño excesivo, convulsiones, daño cerebral. Entonces, en resumen de esto, podría ser que los problemas serían gravemente en el cerebro y en el cuerpo, porque como no se tiene bien estos aminoácidos en el cuerpo, entonces está faltando y está causando daños porque el cuerpo lo quiere buscar y como no lo encuentra, usa otro tipo de cosas y es lo que
lo que nos hace mal, ¿verdad? En esta diapositiva vamos a hablar de las enfermedades diesmelizantes. Estas enfermedades son genéticas, se va perdiendo la mielina, es como el cubrimiento que protege los nervios, o sea, como una capita, como nuestras capitas de piel, se va perdiendo ese cubrimiento, esa capita que lo protege, que protege a los nervios. Entonces, cuando se va descubriendo, cuando no está esa capita bien, hace que el cuerpo no funcione bien. Entonces, si no funciona bien, empiezan a aparecer diferentes enfermedades como pérdida de memoria, problemas para pensar, para hablar, distracción, distardía, cambios de comportamiento, debilidad del cuerpo. Entonces, esto ocurre más o menos entre los 6 y los 15 años y pues va dañando también a la mielina del cerebro. Y esas son las posibles causas. Entonces, ahora vamos con CRAF. En la de CRAF, esta es una enfermedad genética y es muy rara. ¿Por qué es rara? Porque se hereda de los padres, pero no es contagiosa. Entonces, esto la causa una destrucción de las células que son muy importantes en el cerebro. Es como un aislante como de los cables eléctricos. Aislante de los cables eléctricos. Los nervios sin ellas no funcionan bien. Entonces, como no existe este aislante, hace que como que los cablecitos queden sueltos o queden así como que sin esa capa que los proteja. Entonces, no van a funcionar de todo bien. Esto aparece generalmente a partir de los 6 meses de edad. La verdad que la esperanza de vida es promedio de muy debajo del 50%, porque pues los síntomas no inician del todo a los 6 meses. O sea, estos síntomas aparecen ya cuando pasaron un año o puede ser en adulto o puede ser en adolescente, pero esa enfermedad nunca aparece como tal en la corta vida, ¿verdad? O sea, siempre se va a ir como que va a alargar y ya cuando menos lo esperes va a llegar. Algunos de estos síntomas, pues es una rigidez inicial. Los bebés pueden mostrarse rígidos, espasmos, problemas en el sistema nervioso, que esto pues afecta todo la médula espinal, el cerebro y los nervios como brazos y piernas. Y problemas neurológicos. Ahora vamos a hablar de lo que es la malnutrición. La malnutrición pues la llegamos a ver en muchos casos en muchos países y pues también en mucho de nuestra sociedad. Los casos en niños, los casos en mamás cuando ya tienen a su bebé, que están en semanas por nacer el bebé. Pues las principales las causas que se pueden dar por esta malnutrición es que el bebé no se desarrolla bien su cerebro porque pues no tiene los suficientes nutrientes para que se desarrolle por completo. Entonces, pues está afectando el cerebro, está afectando las células nerviosas, está afectando las conexiones entre ellas. Entonces, pues si ya por sí no tiene una buena nutrición, el bebé no se está nutriendo bien, van a ser bajo de peso, van a ser con esas dificultades en el cerebro, el sistema nervioso no se puede llegar a desarrollar bien, o lo puede hacer, pero puede existir alguna malformación o alguna falta. Después del embarazo, ya cuando el bebé nace, es importante darle una buena alimentación, porque si no se da una buena alimentación después de que el bebé ya salió de la panza, puede existir como marasmos
que es por no consumir suficientes calorías. El niño está muy delgado, irritable y muy activo. Entonces, si esto pues va a hacer que el niño se enferme frecuentemente, no va a tener como un sistema inmunológico que lo proteja a falta de proteínas, a falta de suficientes calorías, o sea, su cuerpo no va a tener cómo defenderse si se llega a enfermar. Después tenemos otra que se llama una enfermedad de Kashikwar, que es esta enfermedad es por no comer y no hay suficiente proteína, entonces el niño puede tener una hinchazón, moverse poco y crecer más lento. Esto es una dificultad muy grande porque pues los niños no tienen como tal esa suficiente proteína, entonces al tener esa hinchazón en su cuerpo le dificulta esa movilidad, entonces pues va a crecer un poquito más lento, o sea, puede ser un niño por decir de 1 año o, bueno, un poquito más grande, puede ser un niño de 5 años y por esa falta de proteína el niño se puede ver de 2 años, o sea, se pueden ver muy chiquitos, por eso a veces en ocasiones de que, oye, ¿por qué tu bebé está tan chiquito si ya tiene tantos meses? Es por una falta de proteína, entonces por eso es importante tener estas proteínas para que el niño pueda tener todos estos nutrientes y pueda crecer de una forma esperada y que no existan todo este tipo de enfermedades. Yo quería también compartir, escribí un poco de una conclusión que me agradó porque abarcamos todos los temas que abarcamos desde el cerebro, el sistema nervioso y todos los factores que afectan al feto, al bebé, cuando está en el útero de la mamá. La falta de mielina, las sustancias que puedan ingerir, el uso correcto de los aminoácidos, que hay aminoácidos, la falta de proteínas en los niños. Entonces, esto es importantísimo porque si no se lleva a cabo todo un embarazo bien cuidado, pues el niño va a perder movilidad, el niño no va a tener un buen desarrollo, va a batallar muchísimo, entonces hay que tener una detección temprana también de las enfermedades metabólicas y genéticas, porque más que nada también aquí hay enfermedades genéticas por causa de la familia, entonces a veces es muy importante, considero que es muy importante realizar estudios durante el embarazo, no quedarse con la incertidumbre de que pues ya lo que sea venga, porque es importante prepararse, que si al bebé le va a faltar algo, prepararse con eso, si al bebé le van a faltar nutrientes, prepararse con esto otro, si hay enfermedades que vienen por genética, hay que prepararse de cómo se va a trabajar, cómo se va a manejar con el bebé, hay que tener atención médica especializada, hay que tener el cuidado, o sea, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, que ya vimos las diferentes enfermedades, convulsiones, falta de movimiento, falta de contención de información. Entonces, siento que todo esto es muy importante que habría que destacar. Entonces, por mi parte sería todo y esto fue todo nuestro tema de neuropsicología. Listo.